Buenas tardes, entonces, a todas y a todos. Comenzamos esta mesa. Esta mesa, bueno, ya sabéis, la hemos titulado El respeto a la infancia y a la adolescencia en tiempos de pandemia. Bueno, estamos viviendo unos tiempos señalados, parece que hay un antes y un después del 2020 y son tiempos de inseguridades y de preguntas. Y esta pandemia pues, puede ser una oportunidad para replantearnos la educación. Esto es algo que ya sabíamos necesario y que ahora ya no dudamos. Y bueno, en Acción Educativa, pues en nuestra propuesta de escuela de verano, que bueno, debido a esto, pues hemos decidido suspender, pues teníamos como marco general el respeto a la infancia y a la adolescencia. Y este marco del respeto y de poner a la infancia en el centro, pues nos parece totalmente válido para analizar lo que ha ocurrido durante estos meses, ¿no? Eh, Cada uno de nuestros centros en los que estamos, pues es una realidad diferente y bueno, necesitamos espacios de reflexión para poder generar criterios y esta es la intención de la mesa, ¿no? Que poder hacer un espacio en el que sentarnos a pensar juntas distintas realidades, ¿no? En él nos gustaría aportaros elementos para el análisis. Y bueno, nada nos gustaría más que conseguir que estas medidas antivirus no nos supongan una barrera y no nos perdamos en las medidas del 1,5 metros, ni en las de las mascarillas, ni en el tipo de plataforma tecnológica, ¿no? Y vayamos al sentido de la educación y a las dificultades de fondo y leamos la realidad mirando hacia la modernidad, ¿no? Entendiendo esta pues como la renovación pedagógica, ¿no? La necesaria renovación pedagógica. De manera que, bueno, pues yo voy a empezar presentando a mis otras dos compañeras de mesa, ¿no? Y entre las tres vamos a intentar aportar elementos para ese análisis, ¿vale? En primer lugar, pues bueno, está Nélida Zaitegui de Miguel. Ella es maestra y pedagoga, es promotora de la construcción de la convivencia positiva en los centros, de la prevención y de actuación ante casos de acoso escolar entre iguales y actualmente es presidenta del Consejo Escolar de Euskadi. También está con nosotras Pilar Lucía López Jiménez, es también pedagoga y maestra y ha desarrollado tareas docentes en primaria y en secundaria. También ha sido orientadora y es formadora en escuelas de familias y de profesorado. Es experta en temas de convivencia, cofundadora del proyecto Turcana y ahora pues trabaja con jóvenes migrantes en situación de refugio o de calle. Y en tercer lugar hablaré yo, bueno, que me llamo Marisa Víctor, que soy también maestra y pedagoga. Trabajo en una escuela infantil, Sofío, en el barrio de Usera, en Madrid. Y bueno, soy de la casa que convoca, soy de Acción Educativa y participo en el grupo, en el colectivo Enterarte, ¿vale? De manera que, bueno, pues primero vamos a hacer un turno cada una de nosotras, expondremos nuestras ideas y después pues daremos paso a los comentarios y preguntas que vayáis haciendo y también aprovecharemos entre nosotras pues para podernos hacer las aportaciones que veamos oportunas. De manera que, si te parece, Nélida, comenzar. Perfecto, buenas tardes. Bueno, me alegro de veros a todos y a todas y veo que además hay mucha gente, con lo cual es estupendo ver que a estas alturas de la tarde y del curso pues todavía hay gente con ganas de reflexionar y de pensar sobre la educación, que es lo que nos une, ¿no? Bien, yo quería deciros que voy a plantear esto fundamentalmente no tanto hablando del continente, sino del contenido. Es decir, en todos los planes de contingencia que se están montando, todo lo que hay por ahí, todo el mundo está preocupado con que si los 2 metros, si la mascarilla, si el jabón, y si se abrazan, si se chupan o si no. Vamos a ver. Eso ya hay un ciento de planes de contingencia y evidentemente habrá que cuidarse y habrá que tenerlo en orden tal. Pero todo eso es para algo y es para qué vamos a la escuela, para qué van a ir nuestros chicos y chicas a la escuela y qué vamos a hacer, cómo vamos a acogerles. Bueno, entonces yo dos cosas. A través del consejo pregunté a un grupo de 40 profes y profas, o sea, de infantil, primaria y secundaria también,
les preguntamos en el consejo cómo habían vivido esta situación, que me imagino que es lo que todas estamos todavía llevándolo en la piel. Yo he estado confinadísima porque encima soy población de mucho riesgo, como podéis ver por mis arrugas, y la verdad es que ha sido una temporada estupenda para pensar, para vivir a otro ritmo, que siempre vivo muy acelerada, y ha sido muy interesante. Pero os digo lo que decía ese grupo de profesores y profesoras que preguntamos, lo que me decían que será un poco lo que veis vosotros. Cuando yo les preguntaba cómo habíais vivido esta experiencia, y eran 40 de los 3 territorios, ya Álava, Bizkaia y Guipúzcoa, me decían que lo mejor de todo eso había sido la ilusión con que habían abordado este tema y la creatividad, que se habían reciclado, habían sido creativos, tenían que poner todas sus neuronas a tope, ¿no? Después decían también que había sido muy interesante el apoyo entre colegas, entre iguales, cómo se habían unos a otros ayudado y cómo, en fin, habían visto, se habían colaborado en el trabajo en equipo. Y después me decían que otra cosa que había sido muy valiosa, que habían vivido en esta, supongo que os ha pasado a vosotras y a vosotros también, y es el tema de la responsabilidad profesional, ¿no? De decir, ¿qué hago yo para seguir a mis críos, a mis crías? ¿Qué hago para atender? ¿Cómo tengo contacto? Esas eran las cosas buenas. Las cosas, diríamos, menos buenas o mejorables, ellos planteaban, o la gente planteaba 3 cosas. Decían que habían tenido bastante dificultad en algunos casos para seguir al alumnado, que había habido problemas de seguimiento. Después, otras cosas que habían dicho era que habían tenido dificultades para hacer diseños de aprendizaje novedosos y atractivos online, porque claro, no tiene nada que ver la enseñanza presencial a la online, hay que ir a otros recursos y a otras maneras. Lo decía el profesor Aue. Y por último decían que también una cosa a mejorar es que las cosas que habían hecho es que habían puesto muchísimo énfasis en los conocimientos académicos y que se habían dado cuenta que a raíz de hacer tanta, venga, mandar que si sujeto y predicado, o sea, cosas que no sé, que no tenían mucho sentido y la gente se ha dado cuenta, ¿eh? O sea, yo creo que todo el mundo comenzó mandando fichas así a cascoporro y mandando deberes y de repente, a ver, pero vamos a ver, ¿esto qué sentido tiene? Entonces eran las cosas que ellos decían, era que habían puesto en excesivo énfasis en el tema académico y quizás se han dejado en el tintero otro. Ahora vamos a ver más cosas. Entonces, ¿qué opinaba la gente del alumnado? Pues decía que el alumnado primero habían tenido una gran capacidad de adaptación, porque imaginaros la situación que para el alumnado ha sido. Después que habían sido muy valientes y que se habían adaptado y que tenían ganas de aprender. Después hablaban de que habían mostrado una buena disposición. Pero, ¿qué cosas habían sido las mejorables o aquellas que habría que replantearse ahora, ¿no? Pues decía, en primer lugar, creemos que nuestro alumnado no tiene autonomía suficiente para autoorganizarse. Y aquí me gustaría pararme porque pasa una cosa. Cuéntelo tú, coño. Como que El no quieres. alumnado el alumnado que va bien, generalmente es porque tiene ese hábito ya, porque viene con él puesto, o sea, es capaz de organizarse, es autónomo, se autorregula. Pero claro, el tema está que ese es un aprendizaje que tienen que hacer en la escuela, que no lo tienen que traer de casa. Y a lo mejor no nos hemos dado cuenta de que eso es algo que hay que trabajar sistemáticamente. A mí me pareció muy interesante la reflexión que hicieron. Otra cosa que me planteaban como mejorable era el tema del uso crítico de las tecnologías, que habían hecho muchas horas de pantalla, demasiadas, y que luego el uso de saber recopilar información, saber desconectar o saber cómo esas cosas de la privacidad y de que, en fin, que ahí había que preparar también ese tipo de cosas. Y luego también me hablaban de que en algún caso el alumnado había tenido una situación emocional complicada, sobre todo en aquellas familias pues con más problemática, que era lo que tenían. Supongo que eso es un poco la lectura de la situación. Yo les pregunté, ¿y las familias qué? Y entonces, respecto a las familias, lo que me han dicho era que en general la gente ha hecho apoyo al profesorado y que han tenido una comunicación y una confianza grande en el centro. Yo luego de esto os digo también las salvedades que ha habido por quejas que nos han llegado al Consejo, ¿eh? Y después, en cuanto a las cuestiones con interrogantes, pues nos planteaban pues que en aquellas familias de un capital social de un nivel sociocultural bajo, pues que a veces pues había problemas sencillamente porque no podían ayudar. Nosotros tenemos el tema del euskera, con lo cual todavía la cosa se complica, pero bueno, pues esa es la gente que puede dirigir, ayudar a sus hijos y gente que no. Entonces ellos encontraban que ahí, y ese es el tema de los más vulnerables, los que tenemos un riesgo grande de dejarlos por el camino. Ojo a eso, que es muy importante. Y por último, pues hablaba también de que había familias con problemas de conciliación, ¿no? O sea, la gente que estaba trabajando en casa
o los que no trabajaban, que se han quedado, porque fijaros la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, pero con ERTES y ahora ya sin ERTES. Es decir, la situación social y económica es muy grave. Entonces eso, lógicamente, cuando en las familias la gente está como está, pues en fin, encima de los niños vendiendo ruido o en un piso pequeño, en fin, todas esas cosas que todas sabemos. La siguiente pregunta que nosotros les hicimos era cuáles creían que eran los retos que se presentaban a la educación a partir de ahora. ¿Vale? ¿Qué retos? Nos hemos visto, tú has dicho antes, Alicia, y Marisa, perdona, que nos hemos encontrado ante el espejo y hemos visto las grietas del sistema, ¿no? Y las grietas también de nuestras prácticas educativas, porque en estas cosas siempre hay que ver las del sistema, pero también las que a mí me tocan. A mí a veces me da la sensación que nos instalamos en quejas de lo que le toca a otro, y pocas veces miramos, sí, al otro le toca, cierto, ¿eh? Y ahí me meto con la administración todo lo que os dé la gana. Pero ojo, luego hay cosas que dependen de nosotras. El cómo yo me relaciono con mi alumnado no tiene nada que ver con la administración. El cómo yo, lo que si llamo por teléfono, pongo un WhatsApp o estoy al loro o no. Es decir, yo creo que lo que ha tenido de bueno este grupo de gente, que eran profes y profas muy, muy selectas, o era gente que yo pedí, deme gente buenísima, de esa que está muy formada y que tiene mucho compromiso docente. Entonces, que imagino que es de muchos de los que nos estáis oyendo ahora, porque si no, de los otros hasta ahora no están aquí y escuchando, ¿eh? Pero bueno, esta gente han dicho cosas muy sensatas en cuanto, pero de verdad, de fondo. Por ejemplo, decía, ¿qué retos se nos presentan? Yo os voy a decir los retos que la gente, que yo comparto, que lo podía dar como mío, pero puesto que me avala que lo haya dicho gente, pues mejor. Decían que teníamos que hacer un replanteamiento de la educación. Nos hemos visto aquí y hemos dicho que no, que por aquí no vamos. Y entonces lo que ellos plantean es, tenemos que hacer una reflexión profunda y serena. Y fijaros bien que insisto en lo de serena, hay que, mira, no podemos ir por la vida como motos, o sea, pasando, no tengo tiempo, no tengo tiempo, a ver, ¿dónde va a estar corriendo? ¿Dónde va a estar corriendo? Tranquila. Entonces, para pensar y reflexionar en profundidad hace falta tiempo, y hace falta ganas, y hace falta serenidad, y esto lo dicen ellos y ellas, ¿eh? Entonces decían, reflexión profunda, ¿para qué? Porque si la escuela tiene que garantizar la inclusión, y la inclusión son dos cosas que no se nos olvide. La inclusión es, por una parte, equidad, que la equidad consiste en dar a cada niño, cada niña, lo que necesita, que no es el café para todos, sino unos necesitan esto, otros por su estilo de aprendizaje, por su nivel sociocultural, pues, fin, las necesidades que uno tiene son diferentes. Y eso yo, que he sido maestra de primaria durante 24 años, lo he visto clarísimamente, ¿no? Entonces decimos, esto es lo que planteaban, era, si la equidad es dar a cada uno lo que necesita, no es para dar y que sean mediocres y se nos queden siempre la cola por ahí, sino que la inclusión tiene la equidad y, perdonadme la palabra que suena muy mal, pero la excelencia. Lo decía Mirio hace poco en un artículo que le leí, cuando decía, a algunos hay que darles más y mejor. Más y mejor, porque si no siempre les dejaremos fuera. Y para que estén a la altura de otras cosas que tienen, si la escuela es realmente compensadora, hay que darles mejor. Y es que sean chavales y chavalas buenísimos, posibilitarles que lo sean, no que, pues ya, con que vayan, no. Esto ahí es un tema serio. Decían además, para ello, el replanteamiento decía, nos tenemos que replantear nuestras prácticas educativas. Primero, yo como trabajo en la escuela, ¿qué estoy haciendo? Decían, al completo, para empezar el currículum. ¿Qué hacemos con el currículum? Yo tengo un amigo que dice que al currículum hay que ir con una podadora. Estoy de acuerdo, pero eso lo podemos hacer, porque hay una cosa que tenemos, yo soy inspectora también muchos años, y es que en ley todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Quedaros con esto cuando os venga el inspector. Todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Y hay una cosa que tenemos en los centros, y eso lo tenéis que tener claro ya, y tenemos una cosa por ley que se llama autonomía pedagógica. Quiere decir que yo puedo decidir qué métodos, el cómo, el currículum lo puedo podar, porque voy a quedarme con el desarrollo de competencias que no de conocimientos, ¿vale? Entonces, claro, ellos planteaban el currículum al completo, la metodología, la evaluación, que el tema de la evaluación, María Antonia Casanova, que la conocéis todos, y bueno, yo trabajo mucho con ellos, le he leído y nos conocemos, ella siempre decía, dime cómo evalúas y te diré lo que enseñas. Y si no, por favor, buscar en eso, Neus San Martín, y veremos a ver qué es eso de la educación para la evaluación, para el aprendizaje. De verdad que la evaluación es muy poderosa para que el chico, la chica aprenda a evaluarse y aprenda a aprender mejor. Decían después, el currículum.
O sea, repito, currículum, objetivos, ¿vale? ¿Para qué educamos? Metodología, evaluación, ratios. Claro que tenemos que pensar en los ratios, pero ojo con el tema de los ratios, que no es que me pongan la mitad, pero hay muchas maneras. Primero, igual no tenemos que tener un ratio muy alto, desde luego nosotros en el País Vasco no tenemos un ratio muy alto, pero el tema del ratio significa que a lo mejor tengo que ir a la codocencia, agrupar de distintas maneras, eso que dicen Gita de menos aula y más centro. O sea, hay muchas posibilidades, que no todo es porque digan de tantos profes, y ojalá, ojalá tengamos muchos recursos, pero tal y como está la cosa, en fin, complicadito, pero eso sí, tenemos que exigirlos, que yo no diré que no, por favor. El tema cómo los agrupamos, los tiempos, ¿por qué seguimos con las dichosas horas de 40 a 50 minutos? Pero por favor, hagamos tiempos más largos, que eso también dentro de nuestra autonomía pedagógica lo tenemos. Y perfiles del personal, ¿por qué todos tienen que ser profesores? Igual necesitamos también trabajadores sociales, o igual necesitamos también otros perfiles en la escuela, o incluso entre nosotros desarrollar roles diferentes. Bien, primera cosa. Siguiente, diagnóstico. Retos que tenemos. Tenemos que hacer un diagnóstico de nuestros centros, de lo que yo, pero sobre todo lo que mi centro, porque a ver, la unidad de cambio no es el aula, perdonadme, la unidad de cambio es el centro con su proyecto educativo, con sus planes, con sus proyectos, ahí es el centro el que cambia. Entonces, el centro de innovación, eso lo dice Fulan y lo dicen todos los expertos en evaluación, y en innovación, perdón. Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear es qué carencias tenemos en el centro como tal, ¿vale? ¿Qué carencias? Para avanzar en esta línea, porque hay que empezar por mirarse al espejo uno mismo, y luego tenemos que hacer un diagnóstico serio de cada niño y de cada niña en cuestiones como cuál es su situación personal y emocional, cómo está este niño, esta niña cuando viene a la escuela, qué experiencias ha tenido durante el confinamiento, en qué condiciones viene, porque mira, eso lo dice Hattie cuando habla del aprendizaje profundo, ¿no? No hay aprendizaje sin emoción y primero hace falta un bienestar para que se dé un aprendizaje realmente que deje huella, que sea profundo. Siguiente, ¿qué situación familiar tiene este niño? Ese es el diagnóstico que tenemos que hacer. ¿Cómo está su familia? Porque soy yo y mi circunstancia, ¿eh? Entonces, y acordaros que la frase de Ortega y Gasset es soy yo y mi circunstancia y tengo que cambiar mi circunstancia para poder cambiar yo. Y eso es importante que tengamos presente cuál es la situación de la familia. Y siguiente, ¿qué situación académica tiene? Académica quiero decir en cuanto a desarrollo competencial. Daros cuenta que en este tiempo que no han venido a la escuela, no os preocupéis si no han aprendido lo de sujeto y predicado, que maldita la gracia que tiene, ya lo aprenderán, eso no va a ningún lado. Pero han aprendido cosas igual muy importantes o han podido desaprender. El tema de la colaboración, el tema del cuidado mutuo, del cuidado propio, del cuidado de los demás, cuidado que ahí tenemos, y eso es parte del currículum, porque la autonomía personal, el autocuidado y todas esas cosas son fundamentales y están en el currículum, porque cuando hablamos del currículum parece que hablamos y dividen, se multiplican, si saben analizar una oración, perdón, el currículum va muchísimo más allá y va sobre todo la capacidad de aprender y de gestionarse, y eso tiene que ver, Pilar, estarás conmigo en el tema de la convivencia, son los elementos claves, pero no solo de la convivencia, sino del aprendizaje. Voy acabando. ¿Se me ha acabado el tiempo? ¿Sigo? No te oigo, Marisa, tienes el micrófono apagado. 5 Perdona. minutos. Sí, tienes. Eso, sigo. Y por fin el acompañamiento. ¿Cómo vamos a acompañar a nuestros chicos y chicas para que crezcan como personas, como ciudadanas? ¿Cómo les acompañamos? Y aquí decíamos, primero, las medidas sanitarias hay que garantizarlas porque sí, o sea, yo de eso no quiero ni hablar. Pero sí que hay que pensar muy seriamente que esto se puede repetir y que tenemos que hacer un acompañamiento, ¿no? El acompañamiento de instruirles, facilitarles, hacerles, yo fíjate, decía casi adiestrar, que mira que suena mal la palabra, ¿no? En todo lo digital, el uso de lo digital, cómo se aprende digitalmente y nosotros tendremos que aprender cómo se enseña a través de lo online. Cuidado que no es igual, ¿eh? Y no es dar la clase aquí, sino qué recursos, cómo voy haciendo que mi alumnado sea más autónomo. Y fijaros los niños desde primaria, que yo estoy hablando, me estoy refiriendo a primaria, pero esa capacidad de decir, ¿cómo aprendo yo? ¿Qué me pregunto? ¿Cómo hago? Y ahí también nosotros, ¿qué es lo que enviamos para que el crío desarrolle sus competencias, ¿no? Y por fin terminamos, las competencias transversales, que son fundamentales, es lo que los ingleses llaman las competencias blancas, ¿no? Blandas, perdón. Y eso tiene que ver con el aprender a aprender, que el alumnado sepa cómo aprende a aprender, cómo aprende a ser, a convivir y cómo aprende a pensar, porque cuando hablamos de pensamiento crítico eso se enseña desde pequeños.
¿Qué nos falta? Pues hay que trabajar en red y hay que prevenir. ¿Y eso cómo se hace? Primero hay que mejorar la comunicación entre los centros y la administración, eso han dicho los profes de aquí. Yo se lo he mandado esta mañana a la consejera. Mira lo que dicen, entérate. ¿Vale? Hay que, entre los centros y el departamento, contar con los recursos necesarios, con instrucciones claras, diseñar protocolos por si esto vuelve a pasar. Pero a nosotros nos va a tocar diseñar el cómo, el qué vamos a trabajar en la escuela, que cada palo aguante su vela, ¿de acuerdo? Nos toca a todos. Y cuando os hemos preguntado qué cosas concretas, mirad, es que han hecho una cosa muy bonita, ya os lo enviaré si queréis, pero han hecho, esto es una infografía con lo que hemos terminado. Ellos nos dicen cosas concretas. Una, prácticas educativas. Hay que revisarlas en profundidad. Situaciones de aprendizaje presencial y online también, porque ya que hemos aprendido no vamos a perder todo lo que hemos aprendido esto, vamos a continuar trabajándolo, porque ese va a ser un medio en el que ellos van a tener que seguir trabajando siempre. Entonces, todas las competencias. Seguimos, pasar de la evaluación como calificación al concepto de evaluación para el aprendizaje. Me plantean el tema de las direcciones. Hace falta una dirección prestigiada y estable, con liderazgo pedagógico, distribuido y abierto al cambio, capaz de dialogar y de escuchar, con autoridad moral, fijaros bien que no hablo de la autoridad legal, sino la moral, y compromiso con la comunidad. Necesitamos directores y directoras así, y de eso también hay que hablar. Hablan de optimizar los recursos. Todo lo que tengamos tiene que estar dirigido a los fines de la educación, y los fines de la educación que cada uno los piense y los vea, pero fundamentalmente es hacer personas ciudadanas y buenos profesionales, ¿vale? Críticos, que sean capaces de entender el mundo. Entonces decía, hay que orientar todos los recursos que tenemos, el tiempo, los ratios, el profesorado, todo tiene que estar dirigido muy bien a dónde vamos. Por eso es importante tener un proyecto de centro serio. Centro y comunidad, dicen, los proyectos educativos sólidos y elaborados, creados con la comunidad, es lo que nos da idea de pertenencia a una comunidad. Si lo hacemos todos nosotros y hacemos todo para el pueblo, pero sin el pueblo, no conseguiremos que las familias se sientan parte de los proyectos. Las familias tienen que opinar, soñar, imaginar qué centro quieren para sus hijos e hijas, cómo lo quieren montar. Eso da sentido de identidad y en la pública, yo que soy de la pública y defensora de la pública, creo que la pública ahí tenemos que pensar en que tengamos una identidad propia a los centros, que las familias estén ahí dentro y que de luego tenemos que ser muy buenos para decir yo soy de la pública, pero de una pública buena, yo no soy de una pública cualquiera. Entonces eso también lo tenemos que tener presente. Y luego pues el tema de autonomía, que los centros tienen que tener mucha más autonomía y que hay que crear redes de centros. Y en esto el tema de los ayuntamientos es importante, que cojan un papel mayor porque los problemas que se pueden resolver en los ayuntamientos son mucho más cercanos y más vivos. Por último, tecnología digital, pues claro, hay que desarrollar la competencia digital primero en el profesorado. Y ahí nos tendremos que reciclar, ¿eh? Y siguiente en el alumnado. Incluso ayudar a que las familias, habría que ver a través de los ayuntamientos, de las AMPAs, que la gente también sepa manejar las tecnologías para lo que son. ¿Qué más? Aprender a usarlos de forma crítica y al servicio de la pedagogía. Ojo, cuando hablamos de innovación, la innovación no es más cacharros. La innovación no es meter más ordenadores, más no sé qué. La innovación es educar para hacer personas, buenas ciudadanas, buenos profesionales. Esa es la innovación. Si utilizamos una herramienta u otra, esos son instrumentos, son medios, pero que, ojo, los medios están al servicio de los fines, que no se nos olvide, porque si no nos utilizarán. Y por último, yo creo que el tema de formación de profesorado, que lo han plantado en el punto sexto, dicen que la formación sea permanente, actualizada y adaptada al contexto. ¿Qué necesidades? Para responder a las necesidades del centro y para el desarrollo de diferentes competencias docentes. La formación tiene que estar para lo que tenemos que hacer, no de pájaros y flores, sino me tengo que formar en aquellas, ahora mismo en lo digital, en cómo se enseña online, cómo hago todo lo emocional, cómo voy a cuidar a mis alumnos y alumnas. Vi un curso que han hecho en Zaragoza online y dije yo, mira qué buena idea, para que sepamos qué es eso de lo emocional, de con qué, cómo nos puede llegar el alumnado al centro y qué podemos hacer para ayudarle y para acompañarle y hacer que esté bien, porque si no está bien, malamente va a aprender nada. Y termino con esto, luego espero vuestras preguntas, que es lo que realmente importa, vuestras preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nélida. Un gusto escucharte y mira, este repaso que has ido dando por todo el panorama y también un gusto poderlo escuchar sabiendo que es la voz de
de compañeros nuestros, ¿no? Que yo creo que eso pues tiene un doble valor. Así que, bueno, pues damos paso a Pilar y Pilar va a hablar más de la etapa de secundaria, que esa es donde ella ahora, bueno, igual ahora no, pero vamos, es donde ella más se maneja. Así que Pilar, pues es tu turno. Bueno, yo voy a coger el testigo que me ha dejado Nélida y primero saludar a todas las personas, educadores que nos estáis viendo y felicitaros por vuestra paciencia, por vuestra constancia, por este curso que habéis tenido tan absolutamente extraño y ese estrés que habéis vivido. Y entonces, bueno, daros las gracias, lo primero, ¿no? Yo es cierto que me he dedicado siempre, bueno, también a niños más pequeños, pero bueno, tengo una visión global de la educación y me guío siempre por lo último que ha estado hablando un poco en Nelida del fin de la educación, ¿no? Yo es lo que llamo siempre ir a norte. Cuando todo se desmonta en un momento tan de incertidumbre como estamos viviendo ahora, nos quita poder y control y decimos, ¿qué va a ser de mí en mi pobre clase, ¿no? ¿Qué va a ser de mí en mi centro? ¿Qué me voy a encontrar? Esto es compartido por el alumnado, el profesorado y todas las familias, ¿no? Entonces yo pienso que esta incertidumbre es una excepcionalidad, pero que podemos convertir en algo muy importante y muy potente, ¿no? Esperad un momentito, a ver la conexión eléctrica. Esperad un momento, no sé qué ha pasado. A ver, un momento, por favor, ¿vale? Que conecta el ordenador. Te escuchamos bien. Bien, ¿me escucháis? La imagen se mueve, pero... Me acaba de dar un susto que decía la batería está muy baja y estaba ya temblando, ¿no? Pero, a ver, lo que sí digo es que el tema de marcar los fines, a mí lo que me ha hecho siempre es tener una arquitectura educativa de para qué sirve la escuela y a quién estoy yo sirviendo. Entonces, por incompetentes que sean las distintas administraciones, que alguna habrá competente, pero me abundan las incompetentes en materia de reforzar la escuela pública, creo que ahí está todo el potencial que tenemos los profesores en cada escuela, sea de lo que sea el nivel que sea, infantil, la primaria, la secundaria. Entonces, yo sí sigo estando en contacto desde que me jubilé con muchos adolescentes, porque bueno, pues soy de esas personas que creo que me dan nuevamente un contacto con la vida poderoso y no les abandono. Entonces sí que he hablado con distintos institutos, cómo se habían sentido. Hay algunos institutos... Uy, creo que ahora sí que la hemos perdido. Les cuento yo. Yo principalmente quería hablar de la parte de infantil, ¿no? Que es la etapa en la que estoy ahora. Y bueno, es verdad que con este barrido de Mérida, pues sí que decir esto que ella decía también de que ha pasado muy poco tiempo, ¿no? Y se nos ha removido mucho en esta etapa, ¿no? Con lo cual, pues yo comparto esta necesidad de reposo para poder analizar, ¿no? Que cómo lo hemos vivido y también nos falta en infantil, sobre todo, yo creo que nos falta también esa parte de la vuelta a las aulas, que yo creo que según cómo veamos nuestra vuelta, pues vamos a poder también valorar cómo ha sido, ¿no? Yo sí creo que de esta etapa, pues, o de este tiempo, hemos aprendido, por un lado, la necesidad de educar nuestra mirada y, por otro lado, la necesidad de irnos al pensamiento complejo desde las primeras edades, así como dos criterios que nos ayuden a desentrañar el resto, ¿no? Yo creo que desde las primeras edades hasta nosotras mismas como adultas, pues necesitamos irnos a un pensamiento que dialogue con lo real, que no esté parcelado en estos aprendizajes compartimentados en los que nos empeñamos y que bueno, que esos aprendizajes ya están caducos, ¿no? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Esas propuestas pensadas para la reproducción, para el copia y pega, para la repetición, para la pegatina, para las fichas, pues bueno, aquí no hay conexión con la vida y necesitamos reaprender a ver, ¿no? Y a concebir, a pensar, a actuar, ¿no? Ya digo, los niños y niñas y también nosotras, ¿no? Porque algo así es lo que pasa con nuestro quehacer educativo, ¿no? Lo que ha ocurrido ha sido que está todo tan parcelado y vamos tan a golpe de programación que cuando se nos ha roto la ruta, pues no sabemos qué hacer y ahí se evidencia lo productivo. Ahí tendremos
que plantearnos ese cambio de mirada y ese paso al pensamiento complejo, ¿no? Algunos aspectos, bueno, de los que estamos hablando en estos días y que ya sabíamos, pero que se nos han puesto bien delante, pues ya han salido, ¿no? O sea, ya comentaba Nélida antes, pues esa necesidad de escuela, está clara la necesidad de la escuela presencial y en infantil esto, pues sobra decirlo. También la importancia del aspecto emocional, ¿no? Inherente a las personas y por tanto a los aprendizajes, también está comentado. El tema de las desigualdades, que yo creo que también ahora Pilar va a incidir más en él. Y por otro lado también es verdad la capacidad grande que hemos visto, la capacidad grande de las personas para el cambio y para los imprevistos, ¿no? A mí me parece un temazo, porque esta capacidad de cambio nos sirve para la adaptación o para la incertidumbre, nos sirve para la obediencia o para la emancipación, ¿no? Esta manera de afrontar el cambio y de afrontar lo imprevisto, pues dice de nuestras posibilidades y dice de nuestras estrategias, ¿no? Y de nuestra capacidad también de resiliencia, con lo cual es un aspecto interesante para valorar, ¿no? Y ahora sí que me gustaría, bueno, detenerme en un par de aspectos de los que yo creo que más hemos aprendido y que nos pueden servir para esta vuelta, ¿no? Uno, pues también se comentaba ya antes, es el papel de las familias. Yo creo que todas nos hemos conocido más en este tiempo, ¿no? Me parece que el cambio de contexto y la continuidad de nuestra tarea educativa sin un centro en el que vernos, ¿no? Pues nos ha resituado y nuestra relación con las familias en infantil ha sido otra completamente diferente, ¿no? En una etapa como es la de infantil, que es una etapa del presente y de la presencia, pues no podíamos estar, ¿no? Y las que estaban eran las familias. Y bueno, para saber cómo lo hemos vivido, pues tenemos que sentarnos y que escucharnos, ¿no? O sea que ahora, yo creo que ahora en este primer momento estamos compartiendo lo más anecdótico de la pandemia, ¿no? O sea, yo creo que ahora cuando en los equipos docentes o incluso con las familias estamos en esa primera parte pues de nuestras peleas con las pantallas, nuestra sorpresa porque pensábamos que eran 15 días y resulta que han sido 4 meses, ¿no? Pero ese diálogo sereno, ¿no? Pues bueno, yo creo que es lo que tenemos que procurar en nuestros centros, ¿no? Yo creo que aquí es súper interesante esta aportación que Nélida nos hace de cómo ellas ya han ido recogiendo, ¿no? En esa encuesta toda esa parte. Justo yo creo que esa es la necesidad ahora, ¿no? Que valoremos lo que ha habido detrás de lo que hemos hecho, ¿no? Porque lo que nos ha pasado es que hemos ido a la esencia de lo que hacemos, ¿no? Y esto tendremos que revisar, pues si nos gusta o si no, y si responde a las necesidades de la infancia o a qué otras necesidades está respondiendo. Yo creo que aquí tenemos muchas preguntas que hacernos y que seguro que nos van a ayudar, ¿no? Yo creo que será muy interesante en esto, como digo, pues escuchar a las familias, cómo han vivido ellas ese tiempo y qué han percibido de la escuela y qué escuela les ha llegado a través de nosotras. Esto, bueno, en infantil yo creo que es una necesidad, pero creo que también en las otras etapas pues se ha comentado. Yo creo que nos corresponde además por aquello de que la educación sea escuchada y sea objeto de estudio profundo, yo creo que a nosotras nos corresponde profundizar en este análisis. Ha habido muchos comentarios, ha habido, bueno, muchos chistes y se ha hablado mucho de esta primera superficie de cómo ha sido en la familia la recepción de la escuela. Y a nosotras como profesionales nos corresponde darle esa profundidad, ¿no? Ese sería un tema a través de las familias. Y el otro es este tema de los cuidados, ¿no? Yo creo que este aspecto puede que sea más específico de infantil, especialmente por una cuestión de dependencia, ¿no? Pero, bueno, los cuidados, yo creo que coincidimos en que los cuidados son un acto de respeto, deben tener el espacio y el tiempo en el centro educativo y en todas las etapas. En infantil, claramente, ¿no? Yo creo que las educadoras y las maestras de educación infantil pues peleamos porque no se nos siga llamando guarderías y porque es necesario un lugar digno para esta etapa, ¿no? Pero esto no quiere decir ni mucho menos que renunciemos al cuidado, ¿no? Al contrario, en el cuidado hay acción pedagógica, hay una pedagogía del cuidado y es una necesidad que ha de ser atendida y priorizada, ¿no? El cuidado, el autocuidado. Pero, bueno, pues ocurre que es verdad que
bueno, que nuestra manera de vivir, nuestra organización social, pues da la espalda al mundo de los cuidados. Y el coronavirus pues ha destapado esto, ¿no? La sanidad, la educación, las personas mayores, este tema es clave, ¿no? ¿Quién cuida? ¿Cómo se cuida? ¿Cuál es el reconocimiento de los cuidados? La manera de resolver este tema, pues bueno, no es desde la urgencia, ¿no? Ahora en concreto sí que hablo del tema de abrir las escuelas de cualquier manera, ¿no? Y de todo lo que esto ha generado, porque el problema ha sido que la razón para abrirlas ha sido la vuelta al trabajo, es decir, reactivar la economía, pero no ha sido la de acoger a las niñas y niños para amortiguar las posibles complicaciones de este tiempo de pandemia o para que volvieran a su realidad anterior, ¿no? Y en nuestra sociedad, bueno, pues eso yo creo que ya está claro, ¿no? Que los cuidados son invisibles porque no se computan en valores económicos, con lo cual no son necesarios, pero son necesarios, perdón, ¿no? Quería decir, ¿no? De aquí, bueno, invito a pensar un poco en dos términos sin entretenerme más en ello, pero como son el de la ecodependencia y la interdependencia. Yo creo que aquí Yayo Herrero desarrolla toda esta línea y bueno, lo hace genial y bueno, sí que ella manifiesta esto, ¿no? Que todos, todo lo que sale, todo lo que somos, perdón, sale y depende de la naturaleza y también, bueno, que la naturaleza tiene límites, ¿no? Y por otro lado, somos muy vulnerables y necesitamos siempre de alguien porque bueno, la vida no es una certeza, la vida es una posibilidad. Y este planteamiento de cuidados pues debe estar ahí en el centro de nuestras escuelas. Y ahí, bueno, educar para el mercado, educar para la vida, ahí lo dejo. Y en cuanto a cómo nos planteamos la vuelta, pues bueno, la vuelta es un reto, ¿no? O sea, preparar la vuelta pues es muy importante, ¿no? Yo creo que pensemos más allá de las medidas, bueno, yo creo que no nos podemos parar en las distancias, esto no nos puede parar, no pueden ser nuestras discusiones, no pueden estar ahí y nuestro reto es preparar una vuelta confortable, que las medidas de seguridad no ocupen el tiempo que necesitamos para poder poner a los niños y a las niñas en el centro, ¿no? Es una necesidad volver para poder sostener a esas criaturas que han de sentir ese confort, ¿no? que decíamos antes, ¿no? Y yo creo que esta vuelta cuidada pues va a ser la que nos va a permitir observar cómo han vuelto estas niñas y niños y valorar a partir de ahí cómo poder continuar el resto del curso. Yo creo que es interesante vernos así, ¿no? Yo creo que la incertidumbre de esta vuelta pues nos puede servir para no poder cerrar nuestras programaciones y para poder tener que esperar, ver, observar y documentar esta vuelta. Y el currículum, bueno, ya también Nélida mencionaba, ¿no? Pues tenemos que trabajarlo contextualizando, construirlo a partir de este análisis, desde estas situaciones de la vida, ¿no? La reproducción de los currículums, pues nada, coincido totalmente, no está funcionando. Y además, o sea, no funciona en el aprendizaje, pero además a nosotras nos anula como profesionales porque nos lleva a la obediencia ciega, como mucho nos instala en la queja, ¿no? Y de ahí pues tenemos que salir, ¿no? De la queja tenemos que pasar a la proposición y desde la proposición creo que podemos hacer la reivindicación que es tan necesaria, ¿no? Algunas cuestiones para poder también pensar durante esta vuelta, ¿no? Pues sí que sería, con respecto a las familias que mencionaba antes, pues todo el tema de compartir la información, seguir usando herramientas digitales para poder compartir esta información mientras no se puedan producir estos tiempos de encuentro en espacio. Tomar las decisiones de manera conjunta, encontrarnos con cada familia. Con las autoridades sanitarias yo creo que también nos corresponde ajustar esas medidas, ¿no? Para poderse hacer dentro de cada centro y que nos sirva para equilibrar necesidades sanitarias y necesidades educativas. No tienen por qué estar en contraposición, ¿no? Algunos retos que tenemos por delante pues son esa mirada a la infancia, desde luego, desde el respeto y desde sus necesidades. El tema de las comunidades educativas a mí también me parece el aspecto clave, desde la democracia, la participación. Ahí están los ejes de organización de los centros. El papel importante de todas las personas que ahí formamos
parte, niños, familias, personal de servicios, personal docente, y yo creo que alegando un poco también a esto, ¿no?, que decía Nélida de la escuela pública, yo creo que nuestros centros no se hacen públicos porque tengan una titularidad pública, sino porque se construyan entre las personas que ahí estamos, ¿no? De ahí se sacará la parte verdaderamente pública, ¿no? Este paso también de la escuela de la información a la escuela del conocimiento y romper con este funcionamiento actual. Pues ya que nos hemos encontrado con esta barrera por delante, vamos a aprovechar, ¿no?, para poderlo cambiar. Entre nosotras, yo creo que lo que necesitamos es equipo, ¿no?, diálogo, reflexión en voz alta, formación y hacer equipo, porque solo desde hacer equipo vamos a poder hacer valer nuestro discurso. Tenemos una tarea súper importante y las escuelas son necesarias. Esto ha quedado claro y esta es una necesidad que ya la hemos visto, y aquí hace falta nuestro entusiasmo y nuestro buen trabajo. Yo creo que solo desde ahí podemos poner en el centro del debate a la educación. Desde luego que necesitamos una administración que favorezca los medios necesarios, y pues bueno, es un tema durete, que no parece nada fácil y que hay que peleárselo, pero que la mejor manera de pelearlo es desde la evidencia, desde esa defensa de la que estamos hablando, de la escuela pública, pues como necesaria. Yo creo que somos profesionales y sabemos de lo que hablamos, ¿no? Necesitábamos también, pues bueno, podernos sentar en mesas técnicas, en mesas interprofesionales, sentarnos en nuestros coles, en nuestras comunidades educativas y, bueno, y aprender también de otros lugares donde esto ya pues se hace, ¿no? Así que, bueno, no me extiendo mucho más, solamente, bueno, sí también un poco, solo un poco del entorno, sí quería decir que yo creo que también nuestros centros brindan al espacio exterior una posibilidad, y el espacio exterior nos la brinda a nosotros, ¿no? Los centros educativos son lugares importantes en nuestras poblaciones, ¿no? De manera que la apertura al entorno pues es fuente de posibilidades y también enriquece toda esta parte educativa porque multiplica posibilidades. Y ahora parece que, bueno, pues que las recomendaciones no son favorables para todo esto. Y termino con una frase, bueno, que suena un poco grandilocuente, pero que yo creo que igual es un tiempo de grandilocuencias, ¿no?, para poder pensar en una educación con mayúsculas, ¿no? Estamos hablando de recuperar esa esencia de las pedagogías. Pues yo quisiera terminar diciendo la vida en el centro de la escuela y las escuelas en el centro de la vida. Así que, bueno, pues nada más. Muchas gracias y creo que Pilar, que ya estás ahí, estás reconectada, ¿no, Pilar? Estoy reconectada. Ay, me alegro, qué bien. Bueno, pues ahora no te oímos. ¿No me oís? Ahora, perdona. Vale, de acuerdo. Pues entonces, vale. Pilar, venga, pues vale. recompón o como tú quieras, como tú veas un poco que... Después de, lo primero decir lo siento, que No. Pero estaba yo hablando de incertidumbres, y la incertidumbre ha sido que había un cable muy flojo que me iba avisando, pero no quería verle. Y entonces me ha dado que pensar. Ese cable que se me iba estropeando me ha parecido como muy metafórico, ¿no? Porque yo iba a la acción, tengo que hablar, tengo que decir cosas, y sin embargo había algo que se estaba estropeando. Me parece una metáfora del mundo en el que estamos, ¿no? No solo tecnológicamente, sino ecológicamente hablando. Entonces yo retomo el tema por donde lo quería llevar, y es que me parece que en este momento de excepcionalidad y de incertidumbre es la mejor ocasión para trabajar una escuela que recomponga los derechos de la infancia, recomponga esos derechos que están puestos, pero que todo el mundo dice, bueno, es que los derechos están ahí, como está la Constitución, como está, bueno, pues yo estoy empeñada en que después de nuestros confinamientos y cuando salgamos de nuevo a la escuela, efectivamente no vamos a poder seguir haciendo lo mismo, no deberíamos seguir haciendo lo mismo, porque han pasado muchas cosas en nuestro barrio, en nuestro mundo y en nuestro planeta. Desde esa perspectiva tan cósmica que me planteo, creo que hay que concretarlo en cada escuela, porque cada escuela es el corazón de un barrio. No es solo una escuela, es un motor que late o que debe latir y irradiar absolutamente todo lo que toca. Digo una escuela, digo un instituto, digo una escuela infantil. Cualquier
educación, cualquier tipo, núcleo educativo donde unas personas luchen para transformar la escuela y transformar la sociedad, creo que es algo en lo que todos nos debemos sentir como una parte de ello. No solamente en nuestra comunidad de escuelas, sino que hay que ir ampliando el radio de lo que estamos haciendo. Es como aquel de las 3 piedras que decía el cuento de los canteros, decir, pues yo pongo una piedra y estoy muy cansado. El segundo decía, hombre, pues a mí me gusta porque estoy haciendo un muro. Y el tercero decía, yo estoy haciendo una catedral. Bueno, pues esa catedral, nada menos, que es la formación y el desarrollo del potencial de cada niño y cada niña que pase por nuestras manos. Eso a mí me da igual un poco la edad. A partir de que he hablado, podía hablar de cómo lo han vivido los adolescentes, pero lo han vivido con bastante responsabilidad, con más tecnología y más, digamos, soltura digital a veces que sus propios profesores, como habéis podido comprobar. No tienen problemas, pero todos coinciden, digo, por encuesta, por ejemplo, en el instituto que me ha mandado la encuesta, el Instituto de Herrera Oria, que se sienten muy competentes digitalmente, pero echaban mucho de menos a sus profesores y a sus compañeros. Y es que eso es la escuela. Eso es la escuela, no son más instrumentos. La escuela es esa sociedad que creamos, ese corazón que late en un barrio, y a mí me parece que es de donde tienen que ir cumpliéndose los derechos de la infancia en la medida que podamos asegurarlos. Porque siempre he pensado que la escuela es un factor de protección, pero es un factor de riesgo. Y solo hablamos a veces del cinturón de los niños llamados normales, normalizados, de los niños que tienen una familia, que les compensa, que tienen afectos. Y yo en cualquier centro que he estado, del norte o del sur de Madrid, siempre he visto niños muy descompensados, o siempre he visto alumnado que tiene una parte de marginalidad, de exclusión, y que me parece que entonces la escuela no está haciendo su trabajo. Me podemos decir, en eso estoy con Elia, por supuesto, de echar la culpa al empedrado, a la administración, pero yo hablo de nuestra tarea educadora, en donde nadie es insustituible, absolutamente. Nuestra mano, nuestra persona, la forma en que miramos, especialmente la forma en que miramos a un alumno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo siempre hablo de una teoría, ahora muy olvidada, pero para mí me da mucha luz, que es la teoría de la potenciación en la docencia, ¿no? Es decir, yo no puedo mirar a un niño solo como se encuentra. Este es que tiene muchos problemas, este es que no da más de sí, este es que tiene una situación social. Bueno, pues vamos a hacer la equidad con ese niño concreto, con ese adolescente concreto, porque ahí está nuestro trabajo. Yo me ha emocionado leer, fijaros, una noticia de ayer del País, en donde una maestra del Pozo, Isabel Vizcaíno, una excelente docente, concreta todo lo que estoy diciendo en qué han hecho durante el confinamiento con los niños. Dice, hemos luchado como centro para que ningún niño se quede descolgado. Nada menos. Es decir, el ni uno menos de mi clase, el mío como el que más, que decían las madres cuando venían en unas zonas deprimidas socialmente, ¿no? Ahora hay que hablar de pobreza directamente, creo. Tenemos un montón de gente en situación de pobreza y hay que dejarnos de eufemismos. Y entonces, esas madres ponían siempre inseguras de a ver si al mío le van a dar menos. A mí me decían, Pilar, al mío como el que más. Y se me quedó como un lema. Al tuyo como el que más. Y ni uno menos en mi clase, porque a mí no me sobra ningún niño. Y esto lo tenemos que introducir en nuestras cabezas de tal manera que no tengamos dudas cuando vemos un alumno muy difícil, un alumno muy descompensado, porque entonces no seremos un factor de protección. En la medida que dudemos, seremos un factor de riesgo, porque nos quitará la mirada de mirarle con el potencial que puede adquirir. Ese ascensor social que ha sido la escuela, lo hemos ido perdiendo. Se nos ha ido un 25% de la escuela, que yo lo vivo en secundaria, porque en primaria se va como se va a la escuela secundaria, pero en secundaria se produce el descalamiento, se produce el descensor social, no el ascensor social. Y ahí te quedas. Y ahí te quedas. Entonces, en la escuela pública no nos podemos permitir estos márgenes de exclusión. No podemos ser un factor de riesgo, sino un factor de protección. Y dicho esto, vuelvo a aprender de los expertos, es decir, de esta maestra, que decía, hemos estado trabajando los contenidos que se han votado en la asamblea.
los contenidos que se han votado en la Asamblea en el Colegio Núñez de Arenas en El Pozo. ¿Qué quiere decir? Que los niños de primaria ya habían decidido antes del confinamiento cómo iba a ser su trimestre, cuáles eran sus intereses centrales. Eso era su currículum y esa era su participación. Hasta los que no tenían ningún tipo ni de wifi ni ninguna tecnología, que eran muchísimos, se les ha trabajado por WhatsApp y si el barrio, por eso digo que en la escuela o es corazón del barrio o no hay participación. Es decir, son montones de voluntarios, de familias y voluntarios que estaban asociados, digamos, a la escuela, los que han llevado a los niños confinados los deberes en cuadernitos. A mí eso me estremece, me emociona, porque esa es la escuela que queremos. Cuando hablamos de la pedagogía, de la potenciación, o hablamos de la educación liberadora y transformadora, o hablamos de la ciudad de los cuidados o la escuela, del apoyo mutuo, de cuidarlos, creo que tenemos que llevar a ese nivel de concreción también, visualizarlo. Según estamos hablando de grandes metas ahora, tenemos que visualizar una maestra que lucha, una maestra que tiene sentido de lo común y que se abre no solamente a su colegio, sino a todo el barrio, a todo el barrio. Esa es la escuela en la que yo también he tenido el privilegio de estar y la que creo que hay que seguir reivindicando ahora más que nunca. Y esa escuela es la escuela de los valores. Es decir, si hay algo que yo creo muy interesante que ahora podemos trabajar en la escuela, sea primaria, infantil, secundaria, me da igual ya. Yo suelo, si queréis luego hablamos más de los adolescentes, que siempre me gusta hablar de ellos en singularizarlos, ¿no? Pero creo que hablar de los valores ahora y de las emociones, del desarrollo emocional de nuestro alumnado es lo básico al volver a la escuela. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo me he sentido yo? ¿Cómo nos hemos sentido todos? ¿Nos hemos sentido que hacíamos algo bueno entre todos? ¿Estábamos trabajando cuando nos han encerrado para que la salud fuera cosa de todos? Aunque tuvieran menos riesgo, los más pequeños y los mayores tuviéramos más riesgo. Eso no se puede olvidar, no se puede ir al tema 1, no se puede ir al currículo número 2 del temario, hay que hablar de eso. Y me propone el Foro de Sevilla, que tiene grandes cerebros y grandes pensadores y pedagogos, que nos tomemos con tranquilidad un trimestre enterito de enlace entre lo que ocurrió antes y lo que está ocurriendo ahora. A mí me parece tan sensata esa idea, tan sensata. Eso no quiere decir una escuela sin contenidos, sino una escuela en que probemos, aunque nos dé miedo, la participación activa del alumnado, porque yo no conozco una escuela más moderna que las que nos dijeron a principios del siglo XX todos los grandes pedagogos. Una escuela que participaba, en la que nadie estorbaba, y una escuela que se hacía entre todos. No era el claustro de profesores, que a veces nos ponemos un poco en modo piña, bueno, ya me gustaría en todos los casos, pero ni siquiera eso, pero los demás parece como gente que nos puede alterar nuestro currículum, nos puede dificultar. Yo no he podido trabajar nunca sin familias, no he podido trabajar sin las asambleas. Entonces me parece que no es nada del pasado. El hablar ahora de la participación en asambleas, son los niños los que nos tienen que contar sus intereses para que conectemos pedagógicamente con ellos. Para que luego será nuestro trabajo meterlo, lógicamente, en las competencias, que por eso nos las tenemos que saber, meternos sin miedo a que se nos van a quedar con algunos huecos en la cabeza. ¿Qué huecos? El único hueco más importante a llenar, para mí, en los cerebros infantiles y adolescentes, son los derechos humanos, los valores de la solidaridad, la autonomía y la responsabilidad. Eso es lo que yo considero que, por ejemplo, en ese sentido me dan a veces envidia. Los franceses tienen tan claro el concepto de ciudadano, que no es el individuo, que es el ciudadano, que tú vas a vivir en una ciudad. Entonces ellos se llaman a veces citoyen, ¿no? A los propios niños. He estado en escuelas francesas y eso es lo que me traigo, que pueden tener más rigideces luego en currículos, pero las escuelas tienen una transparencia empezando por sus muros. Se explica con grandes cristaleras a toda la población
¿Cuál es el horario que vamos a tener? ¿Por qué hacemos huelga si hacemos huelga? ¿Cuáles son nuestros métodos? Y está expuesto al público. ¿Por qué? Pues porque lo de fuera es de la escuela y lo de la escuela es de los de fuera también. Es del exterior y el interior. Tenemos que trabajarnos mucho esa apertura a la vida y esa apertura a los barrios, a las ciudades y, por supuesto, si los niños han vivido un confinamiento, es como cuando un niño está enfermo en un hospital durante tiempo, que ha ido haciendo cosas, tareas, pero les hemos estresado como si no hubiera mañana, como si no pasara nada, para que estén entretenidos, que es lo que estamos haciendo habitualmente, especialmente en secundaria. En primaria ya es violento, me parece, pero en secundaria es extremo. El niño tiene que estar todos los días haciendo algo, rellenando su tiempo, pero con presencia de adultos. No vaya a ser que no haga algo indebido. Esa falta de autonomía, esa falta de confianza en ellos, no tiene nada que ver con contradice la pedagogía de la potenciación en la que yo creo. Hay que creer en los niños y en las niñas, en que tienen un potencial extraordinario, como lo han demostrado siendo responsables. Yo he visto mucho griterío, diría, de muchas familias, de mis hijos que no pueden, mis hijos que se están estresando. Pues es cierto, y cuanto más extremas eran las condiciones de niños, de familias desprotegidas socialmente, vamos a hablar claro, y en situaciones de pobreza, por supuesto que esos niños lo habrán pasado fatal, pero no eran esos padres los que más protestaban, esos estaban en las colas de los alimentos. Nadie les ha preguntado si estaban bien o mal. Los que no estaban en las colas de los alimentos se quejaban mucho de, evidentemente, todas las dificultades de conciliación, no nos las vamos a contar ahora, pero ahora nuestro centro son los niños y las niñas. Me perdonen un poquito los padres y las madres que tan mal lo han pasado, porque soy testigo desde muy cerca de gente que lo ha pasado muy mal, ¿no? Pero cuando digo que demos la competencia a los niños, la responsabilidad a los niños, es que estamos educando sus emociones. Es decir, si yo el mensaje que le doy a mi hijo adolescente o a mi alumno adolescente es que voy a protegerle porque le victimizo, le estoy dando un mecanismo de indefensión aprendida, así de claro. Le estoy haciendo un ser indefenso. Un poco de ayuda dicen que desarrolla la capacidad. Un exceso de ayuda convierte a una persona en indefensa, con una falta de autonomía muy grave. Entonces yo considero que la escuela ahora tiene una gran tarea y no se puede poner otra vez al run run de vamos ya que hemos perdido el tiempo, porque esto es una cosa que hay en la cabeza. Madre mía, la de contenidos que se han perdido. Madre mía, la de clases que han perdido. Vamos a ganar tiempo nuevamente. Ganar tiempo sí, pero ¿para qué? Para lo esencial. Lo esencial es que han tenido un déficit tremendo en las edades adolescentes. Imaginaos la necesidad de los amigos en un momento en que están descubriendo la solidaridad, la amistad, el amor, el toqueteo, el sexo. Todo esto ha estado absolutamente prohibido en el confinamiento. Entonces, es momento de quizá desdoblar la escuela cada vez más en escuela naturaleza. Y cuando digo naturaleza, no hay que irse a la pedriza todos los días, pero hay que salir más allá de los muros de la escuela, que también yo he estado 40 años en la escuela y puedo hablar cuando me vienen alumnos del máster y me dicen, ¿cómo evoluciona la escuela? Digo, pues estoy pensando que ha involucionado. Estoy pensando que hay muchos más miedos. Miedos sociales que heredamos las familias y el profesorado. No sacar a los niños si no tenemos una seguridad de... no sacar a los niños, la última firma te la han dado, no les puedes hacer una foto. Estamos poseídos por el miedo. El miedo no lo ha traído la pandemia. El miedo ya estaba en nosotros. Y el miedo da cobardía. Puede dar protección, pero da cobardía. Y a mí me parece que tenemos que sacar que el miedo prudente es protegernos. El miedo prudente es solidario. Pero el miedo que da impotencia, que da incapacidad, yo lo he visto cada vez más en la escuela. A ver quién va a venir a hablar, a ver si vamos a tener un problema con la administración de este tema. A ver si vamos a sacar los niños y se nos pierde uno. A ver si no hacemos una excursión de fin de curso porque, bueno, no os voy a contar las dificultades que hay para que el alumnado de cuarto de la ESO o de segundo de bachillerato, bueno, ya son más mayores, pero puedan encontrar profesores que les acompañen. Entonces, estamos hablando que si realmente queremos una escuela transformadora, nos tenemos que liberar
de ese miedo y tenemos que arriesgar y ser valientes, como lo han sido los chavales, como lo han sido nuestro alumnado. Y ser valiente es abrirse a nuevas ideas. Ser valiente es tener una honestidad como profesores. Y honesto quiere decir que tengo que seguir defendiendo las ideas en las que creo. Y las que creo se resumen en todo lo que habéis dicho, que no lo voy a repetir porque habláis muy claro, tanto Nélida como Marisa, cada una desde vuestro ángulo, pero sí esa llamada a arrebato, a volvamos a nuestros puestos con entusiasmo, volvamos a hacer que no se nos quede ni un solo niño en el camino. Esto, evidentemente, tiene que tener costes con la administración. Esta es nuestra escuela pública que defendemos. Igual que en Cataluña han puesto 5.000 profesores más, van a poner, creo que en Madrid nos van a quitar unos 2.000. Habrá que luchar por otras cosas, y digo políticamente hablando, socialmente hablando. Pero yo me manifiesto fuera, pero yo me concentro en mi escuela y doy todo lo que tengo. Esa es un poco lo que pienso que es el principio de potenciar la escuela pública, y el modelo de potenciación es verlos mucho mejor de lo que están, creer en ellos, tener una mirada transformadora. Esto lo explicaban muy bien, lo trabajamos mucho en 7 centros de convivencia en el proyecto Turcana, y realmente la escuela cambiaba. Y estoy hablando de institutos, institutos, poner en red institutos, ¿por qué no? También. Entonces, no, los tiros creo que van por aquí. Es decir, cuando estemos en la escuela, seguramente nos distraeremos mucho de este se ha puesto la mascarilla, se la tiene que poner, no se la tiene que poner, pero evidentemente vayamos a lo que es nuestra arquitectura como educadores, como pedagogos, como familiares, que es lo importante en la escuela. No digo ya lo esencial que hemos aprendido, que yo soy un poco pesimista por lo que veo. No parece que se aprenda mucho, o aprendemos la gente que estábamos aprendidos y que ahora hemos aprendido más. Pero creo que es una necesidad ahora volver a la escuela de los valores, volver a la escuela coeducativa, volver a la escuela de gestión participativa, que son palabras que parecen como que ya yo no las oigo. Oigo innovaciones educativas, digitalizadas, todas. Y, por supuesto, bienvenido sea todo lo digital, porque ha evitado que muchos niños queden completamente aislados. Pero no es ese el principio, eso es una herramienta más. No nos confundamos de nada. Es decir, así que a norte, a por la escuela pública transformadora de nuestra acción educativa y de la sociedad, por supuesto. Hacerla mejor. Eso es lo que quería aportaros. Muy bien, Pilar, pues... Vale, no, ya me callo. Ay, perdona. No, que no sabía si me había pasado, me suele pasar que me paso. Bueno, hemos compensado un poco porque también has tenido una interrupción y has tenido que recomponer tu discurso. Sí. Pero bueno, sí que queríamos dedicar esta última media hora pues para poder abrir el diálogo con las personas que nos están acompañando, que bueno, que también nos parecía que de alguna manera, aunque no sea fácil, pero bueno, que puedan entrar a la conversación. Así que, bueno, pues no sé si Elena ahora, que es otra compañera de acción educativa, pues nos va, hay un grupito que han estado recogiendo las preguntas que hayan aparecido y bueno, pues Elena, tú tienes la palabra y nos lanzas preguntas. Con respecto a lo que dijo al principio Nélida, con el tema de replantear la educación y hacer una reflexión profunda y en la escuela, el tema de nuestras prácticas y del currículum y todo esto, hay gente que habla de la dirección, ¿no? De la dirección de los centros y de la administración. Entonces se pregunta uno si los centros van a querer ser autónomos o van a dejar todo en manos de la administración, que es lo que estamos observando, ¿no? Que las directoras y directores, ya esta mañana en los claustros estaba oyendo, bueno, no os preocupéis, que ya lo que nos diga la administración en septiembre, no os preocupéis, que os iremos informando. Entonces era como que querían dejar todo en manos de otros y no querían pensar y repensar nada. Eso por un lado, para que comentéis. Y luego, por otro lado, el tema de infantil, hablaban de que en otros lugares ya van a dejar para septiembre la apertura de las escuelas infantiles, hablaban de Reggio Emilia y dicen que lo van a dejar para septiembre. Sin embargo, aquí en Madrid, o no sé si en más comunidades en España, se van a abrir ya escuelas en julio. Y preguntaban qué información tiene cada comunidad o cada país para decidir unas cosas y no otras. ¿En qué nos fijamos? ¿En Francia, en Finlandia, en Rusia, en qué? Entonces, bueno, lo más importante es esto, el tema de la autonomía docente que hablaba Nélida, de los centros,
¿qué va a pasar? O sea, los directores y las directores se van a pringar o van a esperar a que pase todo el veranito y lo van a dejar todo en manos de la administración. Bien, ¿queréis que os conteste lo que pienso? Claro, Sí, claro. contesto, vale, bien. Mirad, el tema de la autonomía, a ver, yo me he dedicado durante pues, 14 años a la formación de los equipos directivos en Euskadi. En exclusiva, me dedicaba a formar a directores y directoras de centros de infantil primaria, de secundaria, las escuelas de música, los conservatorios, bueno, todo lo que eran direcciones públicas, ¿no? Y entonces mi experiencia ahí pasaba una cosa. Yo siempre defiendo el tema de la autonomía de los centros. Una autonomía que aquí ni nos la olemos, como pueda ser en cualquier país europeo. Es decir, que eligen hasta el profesorado. Se hacen generalmente los ayuntamientos, tienen otro valor. Los ayuntamientos tienen una persona de educación que eligen las direcciones de los centros. Estas contratan al profesorado, informan con un modelo de gobernanza que aquí ni nos olemos, porque informan a la comunidad, alguien lo acaba de decir hace un momento, Pilar, informan de los objetivos, de qué quieren, tal, y la comunidad devuelve un feedback, dice lo que cree, porque fijaros bien, el tema de la participación es que no es que informemos, ¿eh? La participación es tomar decisiones. Entonces las familias participan en la toma de decisiones. ¿Qué ocurre? Pues que mi experiencia en aquel momento, los años que me he dedicado a esto, es que los centros, yo sí quiero tener más autonomía, pero no quiero tener responsabilidad. Y perdonadme que soy muy dura, pero es así. Entonces, yo puedo solo poner una imagen. El tema de la autonomía es como los hijos adolescentes. Yo tengo 4 hijos y me acuerdo de la adolescencia de cada uno, ¿no? Y entonces era tú, ¿por qué no me dejas? ¿Por qué eres una Hitler? Me acuerdo que me decía uno, ¿por qué mandas? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué el otro? Y le decía, bueno, espera un momento, vamos a discutir esto, vamos a ver. Primero era la confrontación. Parece que yo tenía que saber de todo y resolver de todo. El día que hacía 18 años, yo le decía, oye, felicidades, qué maravilla, qué bien, 18 años, te puedes ir de casa cuando quieras. Y de repente decía, ya lo he pensado, tendré que tener cuidado con lo que digo. Ah, es que ahora eres responsable de tus actos y si no estás contento en casa te vas, si crees que no sé qué te marchas y tomas tus decisiones. Mirad, una de las cosas más difíciles que hay en el mundo es tomar decisiones. Yo no quisiera por nada del mundo estar en los zapatos de cualquiera de nuestros políticos, de cualquiera, os lo digo en serio, ni de la ministra, ni de mi consejera, no quisiera, porque os digo una cosa, tomar decisiones con el grado de incertidumbre, con el que no sabemos qué va a pasar mañana, y encima no tenemos la capacidad de decir con toda la humildad del mundo, no sabemos, por lo tanto, es complicadísimo. Ahora bien, un centro que quiere ser autónomo, y creo que hay que ser mayores de una vez, cumplir los 18 como centro, como yo con mi hijo pequeño, con el que tuve aquellas peleas, 18 hay que ser adultos, y adultos supone que tomo decisiones, y tomar decisiones tiene tela marinera, primero, porque no es que la autonomía la tiene el claustro y el director, la tiene la comunidad educativa, y la comunidad educativa es con unos consejos escolares muy bien y muy democráticos y muy de todo, con una gobernanza de informar a las familias, y ahora hay sistemas para que opinen, para que den, para que generemos dónde queremos ir todos juntos, porque si la comunidad no sabe dónde va, daremos vueltas en como aquello de Sísifo, ¿no? Continuamente dando vueltas, pero oiga, para ir adelante, aquello de Alicia, ¿no? No hay un buen camino para el que no sabe dónde va, pues oiga, señor, ¿dónde quiere ir? No, pues quiero ir allí, ahora vamos allí. Eso hay que decidirlo con la comunidad. La autonomía es de centro de la comunidad. Hay que tomar decisiones y los intereses de las familias a veces no coinciden con los míos, como profesor y profesora. El alumno tiene unas necesidades y todas las familias y nosotros estamos para responder a las necesidades que tiene nuestro alumnado de crecer y prepararse para un mundo que ni sabemos cómo va a ser, donde tenemos que ir a las cuestiones fundamentales, al aprender a aprender, al aprender a ser, a desarrollar competencias que no sé, mañana sobre todo vas a tener que reciclarte 14 veces, por lo tanto tengo que enseñar muy bien cómo se aprende a conocerte, a quererte, a ir por la vida con el pecho para afuera. A ver, todo eso hay que determinarlo en la escuela. Y cuando tomamos la decisión, ahora hay que corresponsabilizar, o sea, hay que tomar la responsabilidad de la decisión. Los ingleses, cuando hablan de la accountability, lo que están diciendo es hay que rendir cuentas a la comunidad. Porque mirad, lo que vale una escuela es tela. O sea, si no pensar en lo que vale, que no es lo que parece, ¿eh? Eso es un gasto que la sociedad hace para que nosotros eduquemos a una población de niños y niñas, ¿no? Pues eso hay que responder, ¿eh? Hay que decir, esto, aquí estamos nosotros, esto es lo que estamos haciendo, estos son nuestros resultados, y nos hacemos adultos y tomamos decisiones. Que esto no es fácil, y menos en un país de funcionarios.
donde yo voy a trabajar. Yo ya sé que soy muy dura, lo siento muchísimo, de verdad, pero estoy muy mayor ya para decir cositas de quedar bien. Esto es lo que pienso y lo pienso de corazón. Y quiero la escuela pública con toda mi alma, pero por favor, la escuela pública solo será buena cuando nosotras, todo el profesorado, seamos capaces de saber dónde vamos, nos impliquemos a tope, tomemos decisiones y nos responsabilicemos. Eso de que el papá está o resolverá, nosotras. Nos tenemos que empoderar, tenemos que hacernos mayores de una vez. Y eso supone que nos sentemos, que pensemos, que demos vueltas a las cosas, que tomemos decisiones y ahora nos pongamos manos a la obra y vayamos aprendiendo, vamos viendo por aquí, ¿no? Pues ahora por el otro lado, pero con toda la transparencia, con las familias y con todo el mundo. Oiga, estamos en este proceso y echarnos una mano y venir con nosotros. ¿Complicado? Sí, pero una cosa, ¿eh? O hacemos esto o tendremos escuelas pues mediocres, y además siempre el papá resolverá y ya veremos a quién le toca. Me toca a mí como profe, me toca eso, me toca a mí como profesor, profesora, como director, como padre o madre. O sea, posibilitemos que tengamos auténticas comunidades. ¿Qué hay riesgo? Sí. ¿Que cuesta? También. ¿Que hay que dedicar tiempo? Cierto. Ahora, queremos una educación de calidad y una educación democrática donde sea de todos y volvemos a aquel debate de recordáis famoso de si es pública la escuela pública o es de los funcionarios, como decía Anguita, recordáis, ¿no? Eso fue hace 20 años, aquel libro que dio. Yo como soy muy mayor ya veo las cosas con mucha profundidad, pero eso pasó. Y entonces, lógicamente, hay que decir, ¿de quién es la escuela? ¿Y qué escuela queremos? ¿Queremos una escuela pública de cualquier manera o queremos una escuela pública buenísima, de excelencia, donde todos y cada uno de los niños y niñas sacan lo mejor de sí mismos? Que de eso se trata, de sacarles a la sociedad con todas las velas desplegadas para que sigan adelante y para que se coman el mundo, porque de eso se trata. Muchas gracias, Nelida. No sé, Pilar, si quieres añadir algo a esto o si pasamos a alguna otra... Bueno, prefiero que hable ahora la gente para luego si me hacen alguna pregunta o puedo intervenir, pero me apetece mucho escuchar a las personas que están detrás de la pantalla. De acuerdo. Yo, por no dejar sin responder esta otra cuestión que decía Elena con respecto a la apertura de las escuelas infantiles, pues solo decir que, bueno, que yo creo que lo que ha ocurrido ha sido que se ha supeditado, creo que lo decía antes, la necesidad económica a la necesidad educativa. Y lo digo desde la realidad en muchos de los sitios en los que se ha abierto, salvo algún caso honroso como excepción, pues no se nos ha consultado al sector educativo cómo volver y de qué manera hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues que efectivamente yo creo que se ha priorizado esa necesidad económica. Elena, no sé si más cuestiones. Algún participante habla de que el comentario este de que nos hemos dejado la piel dice que puede indicar intención pero no acierto y que impide distinguir prácticas de mayor calidad de otras que no lo son. Entonces, que esa frase de nos hemos dejado la piel, que también lo ha dicho hoy las directoras en los claustros, os habéis dejado la piel, sois todos estupendos, maravillosos, os felicitamos. Pues eso hay gente que ha dicho que no está muy bien. Y el tema de los cuidados, el tema de salir afuera, que es lo que decía Marisa, pues está el tema de la salida al exterior, ¿no? Entonces eso vamos a ver cómo lo hacemos. Aparte de los espacios externos del cole, como patios u otros, donde los haya, está el tema del pueblo, ¿no? La ciudad, la plaza, las bibliotecas, el ayuntamiento, casas de la juventud, etcétera. Eso también habrá que ver qué decisiones toman el ayuntamiento, si nos dejarán ocuparlos o no, o tendremos que ir con la mascarilla, o veremos a ver qué pasa con esos espacios, si podemos tomar el pueblo de verdad o no, sobre todo los que vivimos en pueblos pequeños. No sé, a ver qué pensáis sobre esto. Y sobre el tema de dejarnos la piel, si eso es verdad que es una frase que es positiva o no, o quién se la ha dejado, como decía Nélida, ¿no? Vamos a ver qué funcionarios han dejado la piel. Sí, yo ya siento, pero lo que pienso. Mirar, yo creo que en estas cosas, es verdad que hay profes que se han dejado la piel, o sea, es verdad que hay gente que sí, no todo el mundo. Seamos realistas, todos conocéis en vuestro centro y conocéis en vuestro entorno gente que menos. Pero yo no diría tanto
que la gente se ha moldado, ha tenido una capacidad de adaptación increíble. Otra cuestión que es donde tenemos que hacer el diagnóstico es en qué hemos acertado. A mí no me gusta echar culpas, mirar esas cosas de culpas. A mí la culpa creo que es malísima para andar por la vida. Podemos hablar de responsabilidades, pero yo creo que ahora lo que nos toca es decir, ¿qué hemos aprendido de esto? ¿Qué nos ha salido bien y qué no tanto? Porque de eso es lo que tenemos que aprender. Pero yo me he encontrado a mí misma, a veces en programas aquí en la tele o cuando en entrevistas que me han hecho, diciendo el profesorado ha trabajado muchísimo, porque tengo que hablar de generalidades, no me puedo meter a cosas concretas. Y sí, en general sí, pero siempre digo, pero ahora llega el momento de pararse, de ver los aciertos, los no menos aciertos, pero sobre todo para que en función de eso podamos ahora ver un camino por dónde ir y qué hemos aprendido. De los errores, ¿sabes? Yo soy maestra y los errores son el mejor camino de aprendizaje. Si no cometimos errores, poco vamos a aprender, hay que equivocarse. Pero eso que nos equivocamos que nos sirva para aprender, porque no aprender de los errores es el mayor de los errores, ¿no? Porque aprende de lo que te ha pasado. Entonces, sí que es verdad que es una frase que se utiliza a veces así en genérico, pues para queriendo... Yo no le daría más importancia de todas formas. Bueno, pues es casi que nos hemos dejado la piel, os habéis dejado la piel, habéis trabajado mucho, vamos a ver si hemos trabajado bien, que es la Yo siguiente. aportaría algo que decían los adolescentes, bueno, adolescentes desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, y una de las cosas que decían era que la mayoría de los profesores no se coordinaban. Entonces, esto es un viejo error de la escuela, ¿no? Y como digo yo, la buena voluntad no es suficiente. La buena voluntad mata a mucha gente, que decía un amigo mío, ¿no? Imagínate un médico con buena voluntad. Creemos que cuando se habla de excelencia se habla de eficacia, es decir, algo justo y eficaz, que nos decían en el desarrollo moral, ¿no? Hacer algo justo y eficaz. Es decir, algo que te comprendan, algo que sea coordinado, porque se han quejado todos los pobres de que, bueno, los recursos no estaban mal, les han puesto videoconferencias, les han puesto mucho trabajo digital, pero ha faltado creatividad, decían, y ha faltado coordinación. A mí me parece dos temas importantísimos para repensar. La opinión de 300 alumnos, no está mal, ¿no? Y entonces viene bien para decir, no basta entonces con hacer todo lo que he podido, como he podido en mi casa. Sí, tú has estado confinada, has estado confinado. Y vamos, todo menos culpable, a darse ahora con el látigo, ya no faltaría más que estamos y hace mucho calor. Pero sí repensar qué esfuerzo mío ha sido útil y eficaz. Porque no vas, o sea, dejarse la piel me parece un tópico, un lugar común. Y entonces, saliendo de ahí es que medirnos antes de grandes evaluaciones hay una sensación que te deja dentro emocionalmente satisfecha e insatisfecha con lo que haces. ¿Por qué? Porque si tienes un buen feedback con el alumnado que tienes delante, sabes quién se ha descolgado, quién te ha entendido, quién no te ha entendido. Igual, evidentemente, la pantalla distancia mucho de lo emocional, de esas caras que te ponen de, pues no te pillo, profe, ¿no? No sé lo que me has querido decir, levantan la mano, explícamelo de nuevo. Eso no lo han tenido, no ha sido presencial. Pero cuando les han dejado volcar su opinión, eran matemáticas las cuentas, ¿eh? Os falta coordinación y os falta creatividad. Me ha parecido, y luego decían, habéis hecho mucho trabajo, luego nos perdonaban a todos la vida, ¿eh? O sea, que han hecho cosas muy bien. Y luego una cosa que me ha gustado mucho, dice, se estudia mucho mejor, chicos digitales, ¿eh? Con el libro en papel que en el digital, te cansas muchísimo menos de leer. Es decir, han tenido tanto trabajo visual, digital, que estaban agotados los cerebros, agotados. Entonces, la neuropsicología dice muchas de estas cosas y yo la he trabajado bastante en los últimos años. Es decir, vamos a lo eficaz, sí, pero que lo eficaz sea bueno para el cerebro de nuestros niños y de nuestros niños y bueno para nuestro propio cerebro, porque teletrabajar en casa no sé cuántas horas, me parece que no es un buen negocio para nadie. No, agota la mente, disminuye el interés y la motivación y la curva del cansancio psicológicamente, no tenemos que explicarla, ¿verdad? Sabemos dónde se nos va. Entonces, de esto se puede aprender, ¿eh? De esto se puede aprender porque lo sabemos todos, pero hay que anotarlo, anotar en mi cuadernito de mejora. Voy a ver si soy más creativa. Y creativa no quiere decir que tenga
bueno, sí, habrá que darse masaje en el hemisferio derecho para diverger un poco de lo habitual, pero que esa divergencia sea práctica. Yo siempre recuerdo a un chaval que me decía que para qué le enseñaba tantos nombres de flores y de pájaros mientras íbamos de excursión si él iba a hacer economía, que ya lo tenía decidido. ¿Ves? Y yo le dije, pues lo más práctico es que aprendas a ser feliz, porque yo es que me pongo súper contenta cuando veo cualquier lagarto y lo distingo de otro. Entonces, yo creo que te tienes que educar y tienes que aprender pues para ser mucho más feliz, porque a ti no te dice nada y yo voy dando brincos como Heidi por el bosque. Y entonces, esa practicidad que el neocapitalismo y el neoliberalismo nos pone constantemente como necesidades esenciales, salgan ustedes a las terrazas corriendo, salgan ustedes a comprar, salgan ustedes a hacer la vida de antes, creo que es el antimodelo que tenemos que dar a los niños. Es decir, las cosas que les van a ser muy prácticas en la vida, el aprendizaje permanente, el disfrute de la naturaleza, la solidaridad con los demás, que va a revertir en satisfacciones y mejor autoestima tuya. Ese es el aprendizaje práctico que tenemos que defender y que nos lo están diciendo un poquito más de creatividad, un poquito más de coordinación y de actividades profundamente prácticas, diría yo. Qué bien, muchas gracias, Pilar, qué bonito, de acuerdo contigo. Sí, sí. Solo mencionar que, bueno, sí que antes decía Elena el tema de los espacios exteriores y, bueno, es verdad que no hemos entrado mucho en este tema, pero yo creo que sí que es una oportunidad, ¿no? El que sea, es una condición para el no contagio y demás, pero bueno, yo creo que es una ocasión que se nos recomiende desde las autoridades el estar en espacios exteriores, pues bueno, yo creo que nos lo podemos tomar como una oportunidad para poder replantearnos esos espacios. A mí la verdad que sí, me parece una necesidad poder tener que salir de los centros y poder estar más en espacios verdes, en espacios fuera de la escuela también, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que así lo podemos tomar, ¿no? Y tampoco estaría mal si esa franja horaria del recreo, de esa media hora, el salir todos a la vez, todos al mismo sitio, pues bueno, que nos planteemos a qué necesidades responde y por qué está así organizado el horario. Yo creo que eso está muy en relación con lo que Nélida comentaba muy al principio de esos tramos horarios de tan cortos y esa compartimentación, ¿no? Entonces, a mí me parece una oportunidad. Bueno, nos quedan 5 minutos, Elena, no sé si hay... Sí, eso es. No, solo una reflexión, si queréis opinar sobre esto, el tema de que como ahora hemos estado todos encerrados, pues ahora ha convivido de verdad durante muchos meses la familia completa. Entonces han convivido padre, madre, abuelo, abuela, hijo mayor, adolescente, pequeño, bebé, y han estado todos juntos. Entonces me imagino que ahí también se habrá aprendido unos de otros, ¿no? Eso ha sido una convivencia muy fuerte durante mucho tiempo y eso también les habrá enseñado a todos, ¿no? ¿Qué opináis de eso? Sí, cualquiera. Bueno, yo más desde el ámbito de la infantil, pues decir que ha sido un gusto, porque es verdad que se han puesto otros aprendizajes en funcionamiento, ¿no? Entonces, es verdad que salvando esas dificultades que mencionábamos, pues de lo que ha supuesto este cambio o de las condiciones que han ido acompañando, pero bueno, en lo que al aprendizaje en familia se refiere, pues bueno, yo creo que esto ha sido también una oportunidad. Otra cosa es eso, que todavía no tengamos ese análisis sereno hecho, ¿no? Pero, en fin, las primeras impresiones, pues son buenas, ¿no? Desde luego. Yo creo que el aprendizaje ha habido críos, o sea, niños y niñas que han estado encantados y que desde luego han planteado lo de que, oye, se está de cine. Nunca he tenido a mi padre y a mi madre tanto tiempo conmigo. Tanto tiempo, claro, pero como todo en la vida depende del nivel de la familia, seamos realistas. Aquellos padres y madres que también trabajan, que han estado y encontrarse con tantas horas con los críos y han podido organizar el teletrabajo cuando han tenido ese problema, pues ha sido gozoso, ¿eh? O sea, yo sé de familias que han estado encantadas de la vida y los críos y las crías como encantados. Ahora, otros, pues en un piso de 50 metros viviendo no sé cuánto, sin luz, sin no sé cuánto, no es igual vivir en una casa con una terraza, un jardín o un no sé qué, con unos padres de un nivel determinado, que encima, pues eso,
cuidan. Ahora, así todo creo que ha sido aprendizajes para la vida y para vivir la incertidumbre, que es uno de los aprendizajes que tenemos que hacer, que yo creo que ha sido interesante, porque ver a sus padres que no lo tienen claro y que tienen miedo y que no hay verdades absolutas y que sabéis lo interesante que es para un niño o una niña el ver que el otro, que no sabemos. Mirad, a mí personalmente, a mí, que lo escribí en un blog, nunca me hubiera imaginado yo a mis años, y tengo 73, o sea que tengo muchos, el tema de pensar que me iba a ver en una situación semejante. Me parecía que yo era mayor, pero con este sistema sanitario, con esta, leías a Harari, los viejos, el Homo Deus, y dices, a mí los años que me quedan más, de repente, ¡zaca! Y dices que no, que no, que no, que mira. Es decir, el tema de sentirnos animales, de sentirnos atados a la naturaleza, vulnerables, todo eso los niños y las niñas lo han vivido y lo han visto en sus familias. Ese es un aprendizaje, pero de eso vamos a tener que hablar mucho en la escuela para que lo coloquen bien, ¿eh? Cuando vuelvan hay que parar y hablar sobre eso mucho para que lo tengan bien situado. Pero aprendizajes para la vida, vaya que han hecho, vaya que han hecho. Y sobre todo que ha sido emocional, Nélida, que ha sido emocional, es decir, que no es una cosa racional, que tengamos que entrar en la escuela ahora con un discurso inventado, sino que lo han vivido y han vivido, por ejemplo, lo que es lo intergeneracional, que ahora está tan segregado, ¿no? Es decir, que antes, cuando yo era pequeña, obviamente, saltando tantas distancias, es decir, te obligaban a ir con el más pequeño, con el hermano que tú no querías, o el mayor no, también tenía responsabilidad sobre ti. Pero esa idea de que estamos interconectados y somos familia y somos un grupo y este grupo es responsable, ha dado tareas en la casa que antes ni se veían. Entonces, porque cuida de tu hermano que estoy teletrabajando, o cuida de tal porque es que tengo que hablar con no sé quién. Es decir, se han repartido sus tareas, pero también ha habido una comunicación intergeneracional muy interesante que se había perdido completamente. No digo yo que a lo mejor nos hemos metido series a borbotón, pero con todo estar 4 personas viendo una película, comentándola, y papá y mamá no se van en este momento un rato al día, me ha parecido súper interesante. Y volviendo a las emociones, decir, cómo crear aquello de la resiliencia famosa de todos los teóricos, de tener ese muelle que nos resucite, ¿no? Pues este es el momentazo. Este es el momentazo de la resiliencia. Es decir, no nos tienen que contar, solamente hay que escarbar en lo ya vivido, porque no es lo ya racionalizado. Eso tendrá que ser un análisis posterior. Pero partamos de ese tesoro tan importante que traen los niños y los adolescentes a la escuela, que es toda la emocionalidad que han vivido, que han sentido. ¿Cómo no va a formar parte eso del currículum nada más llegar? Que no es como el día después de vacaciones. Le hace una redacción sobre las vacaciones. No, eso imbricará todo un trimestre, que puede ser curricular, contenidos curriculares, que has aprendido de la sanidad, que has aprendido del dolor de los mayores, que has aprendido de las pérdidas. Habrá que hablar de las muertes, habrá que hablar de los mayores, habrá que hablar de los que nos cuidan, habrá que hablar de todo aquello que han vivido desde dentro. Entonces, sacar ese confinamiento a la escuela, os aseguro que dará para un trimestre y será el mejor puente que podamos dar con otros currículos. Pero, de verdad, ese tesoro no lo podemos dejar ahí, cerrado la puerta, al día siguiente hazme una redacción. Estoy ridiculizando, porque hay muchas metodologías que no hacen esto hace mucho ya, ¿vale? Pero todos me entendéis. El esfuerzo es imbricar todo esto en nuestro currículum, porque es una riqueza que pasa, espero que pase una vez en la historia esta epidemia, eso es mi deseo, pero hablar del mundo, hablar de lo ecosocial, tendremos que darle no una parte del currículum, sino prioridad en el currículum, a lo ecosocial, al trabajo de mujeres y hombres, que eso es volver a hablar de coeducación. No es sentar a los niños con las niñas, habrá que hablar de feminismo, de cómo se ha cargado a las mujeres de todos los cuidados. Habrá que hablar de lo útil y lo inútil, porque ha habido opiniones que han oído por la tele y por los telediarios de que los abuelos estaban amortizados, que era una sociedad inútil. Es decir, yo
vamos, lo que siento es no poder estar en la escuela ahora. Estaré desde fuera, formadora, pero vamos, estaría encantada de volver a poder tener este bagaje sentimental, emocional y social que se ha vivido. Entonces yo os pido que lo utilicéis. Bueno, un gusto, la verdad. No sé, porque mirad, son ya las 7:30 pasadas y bueno, habíamos previsto ser puntuales en la hora, ¿no? Un poco también por ese respeto a este esfuerzo que estamos haciendo. Me resulta un poco raro que no, o sea, que haya tantas personas que estamos aquí, pues bueno, no sé ahora mismo, muy bien, ahora mismo estamos 69 personas y claro, es verdad que solo se nos ha visto a nosotras. No sé si antes de marcharnos, pues sí que nos podemos un poco, de quien quiera, pues destapar su cara, y porque yo creo que mientras tanto, y un poco por cerrar, pues a mí sí me gustaría, claro, daros las gracias desde luego a Nelida y a Pilar por vuestra disponibilidad, ¿no? Y un poco también, bueno, también desde luego por vuestras aportaciones, ¿no? Y también, bueno, al resto, a todas las personas que nos hemos reunido hoy aquí, pues muchas gracias por la escucha y por este tiempo tan preciado que, como decíamos, en junio este tiempo vale mucho. Entonces, bueno, solo esperamos que, vaya, que este espacio pues haya servido para interrogarnos y que de él surjan también otras conversaciones entre nosotras y en nuestros centros, ¿no? Era lo que hablábamos al principio, que no esperábamos dar respuesta, sino todo lo contrario, generar más preguntas, porque cuando hay preguntas es que hay movimiento y hay necesidad, ¿no? Eso era lo que pretendíamos. Así que, bueno, no sé si también Pilar o Nélida, para terminar, os queréis despedir o cerramos así. Yo creo Sí, que bueno, las yo caras despedirme, de la gente. que muchísimas gracias, pero sí que me gustaría que todo el mundo encendiera la cámara, porque esto es un Sí, ¿no? poco de no ver caras de enfrente. Una Entonces, por sensación favor, muy... encender la cámara para que os veamos, por lo menos que digamos, hola, estamos aquí. Venga, encendéis y os vemos. Sí, sí, por favor. Sí, ¿no? Que un poquito las caras nos las veamos al menos al Muy terminar. bien, muy bien, muy bien. Muchas chicas. Mm. Muy bien, voy a hacer fotos. Una. Vamos a ver las pantallas. Mm.